Ahora, en las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la situación que se vive en Petroperú. Se hablaba de un nuevo salvataje, de reducción de personal. Para hablar del tema, tenemos una entrevista vía Zoom con César Gutiérrez. El ingeniero ha sido presidente, el directorio de esta entidad, con quien vamos a conversar al respecto. Ingeniero Gutiérrez, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por la invitación. Ingeniero, justo hablábamos sobre la situación que vive Petroperú, ¿no? Y en la última semana se ha mencionado mucho, algunos opinando a favor, otros en contra, sobre un salvataje. ¿Cuál es, según su óptica y su experiencia, la situación por la que atraviesa Petroperú? Mire, el endeudamiento es extremadamente elevado. Estamos hablando de casi 4 veces su patrimonio. Y en una situación así, la empresa no es viable. Entonces tiene que bajar dramáticamente la cantidad de deuda. Y para bajar eso, la pregunta es, ¿qué significa bajar? Claro. Bajar significa más o menos 3.500 millones de dólares de los 7.200 que se deben. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo bajamos 3.500? ¿Es fácil? Y no, la respuesta es, el Estado va a tener que asumirlo, porque ningún acreedor que va a hacer su posición para bajar la deuda. Entonces ahora reperfilar la deuda. ¿Qué significa reperfilar? Alargar plazos y tener una tasa más baja. Alargar plazos se puede, pero tasa más baja no se puede. ¿Por qué? Porque la deuda, sobre todo con bonistas, que se tomó en el año 2017 y en 2021, son tasas bien bajas. Por ejemplo, lo que se tomó en 2017, que vence en 2032, tiene una tasa de 4.35% al año. Y la que se hizo en 2021 tiene 5.6% al año. Esas tasas hoy día no se podían conseguir. En reperfilar se llega a plazo, pero solamente con tasa más alta. Claro. Pero todo pasa por disminuir drásticamente la deuda y ahí podrás encontrar un interesado. Yo no creo para ser socio, sino para comprar la empresa. Esa es la realidad. El resto es discurso optimista. Claro, ingeniero, pero digamos que cuando se habla de Petroperú, se habla siempre de salvatajes y de que el gobierno tiene que meter plata una vez más. Y muchos se preguntan, ¿no? Ante esta situación, se hace, digamos, ¿es necesaria la existencia de Petroperú? ¿Debería haber una forma de liquidarla? Es que ni para eso da cargo, porque ¿qué ocurre? Si vamos a una liquidación por falta de pago, los primeros que se nos vienen encima son los bonistas. Y los bonistas son acreedores por 3.000 millones de dólares que Petroperú no tiene. No les debe interesar los activos, debe interesar embargar cuenta del Estado peruano, que es su dueño. Entonces, lo que yo digo es un apoyo para disminuir la deuda del Estado. Inmediatamente, ¿y cómo recuperas? Y lo que yo sostengo es recupera vendiendo. Porque ya prácticamente Petroperú, como un agente de mercado que contribuye a mejores precios, necesita 70. Petroperú es 20% del mercado hoy día, el 80% tiene privado. Entonces, lo que yo sostengo es ayuda sí. ¿Para qué? Para vender. ¿Por qué? Porque en la venta pueden recuperar parte de lo que ha puesto. Es un poco la lógica. El resto del discurso puramente de querer contratar a la galería, pero eso no sirve de nada. Claro. Se habla siempre en estos meses, todos los años, que Petroperú va a cerrar en rojo. Siempre en estos meses se menciona esa frase, ¿no? ¿Por qué siempre cerramos en rojo en Petroperú? El problema que tiene es que lo que recauda por ventas, que está recaudando lo real, no alcanza para pagar servicios de deuda, gastos administrativos y gastos de ventas. O sea,
la recaudación es insuficiente. La única forma de tener mayor recaudación es ir más allá de la producción propia, complementar la venta de producción propia con importaciones, con lo cual tienes un margen mayor. Pero hoy día tiene una limitación para eso Perú, porque no tiene plata para importar. Y las líneas de crédito que tenía con el Banco de la Nación las ha incumplido y ha tenido que seguir el mes a cubrir su incumplimiento de Perú. Entonces estamos en un círculo vicioso. Claro. Necesito vender más, pero no puedo porque la línea que me dieron para importar la he incumplido y el mes ha tenido que cubrir. Por eso digo, si cedemos a la cosa, digamos, pueda reducir deuda, capitalización total del monto, ¿quién cubre el Estado? Pero hay que recuperar esa plata. ¿Cómo recupera? Vendiendo. Este Claro. gobierno no va a hacer eso. Deben endosar el problema del próximo gobierno. Eso es lo que se espera. Claro, entonces se puede de alguna manera, con un trabajo inteligente y una buena inversión, se puede convertir a Petroperú en una empresa que pueda competir. Y puede ser un participante más activo del mercado, que sube esa participación del PT20 a 35%, que ya sería deseable. Pero lamentablemente, mientras tengan sus ajustes de deuda, no vas a poder. Mira, hoy día han publicado dos convocatorias o concursos, con una empresa que se llama de transformación, y yo tuve un estudio forense. Y déjame decirte que yo no creo en eso. ¿Por qué? Porque la empresa que va a hacer la estructuración administrativa se va a demorar 6-7 meses en hacer. 6-7 meses. Van a contratar en octubre. Estaríamos hablando que termine en abril de otro año. Prácticamente. Y las acciones que hacen implementar empezarían en mayo. Porque es un nuevo gobierno. Y lo que yo me pregunto es que le vamos a endosar una tarea al nuevo gobierno. Yo diría que no. Claro. Y Entonces, la otra es el estudio forense. ¿Qué pasó? Yo quisiera ver los términos de referencia, porque el estudio forense debería determinar quién son los responsables de sobrecostos. Pero muchos de los que han elaborado los términos de referencia son los que participaron en sobrecostos. Entonces, quisiera ver, a ver qué han puesto los términos de referencia, porque yo me imagino que ellos mismos se van a justiciar. claro, justo veíamos unas declaraciones, me parece, del día martes, del señor Narváez, presidente del directorio, señalaba que buscaban desde la entidad aminorar la planilla, ¿no? Se apuntaba a 200 trabajadores menos con el objetivo de reducir costos y hacer más eficiente la operación. ¿Es fácil sacar de Petroperú a 200 personas? En primer lugar, Carlos, en el año 2023, en julio, se entregó un informe elaborado por dos consultoras, Alto de Audito y Column. El documento está en el portal de Petroperú. ¿Qué dice? Que hablando de personal, necesita despedir 900 personas. Eso se conoce en julio de 23. Estamos en octubre de 2025. ¿Se ha hecho algo? No. Porque, ¿qué ocurre? Que en 2024, la administración de ese momento, que se han presentado como un gabinete de lujo, tipo PPK, decidió dar incentivos para las renuncias voluntarias. Los incentivos son tan altos que después no tienen la caja para cumplirlos. Entonces, y el resto serían despidos arbitrarios. Entonces, es bastante complicado. Pero un tema adicional, la planilla, que por supuesto es abultada en personal y tiene implicación en el costo, no representa una cosa significativa para reducir costos. La planilla representa el 4% de los costos. El costo principal es la adquisición de crudo, que representa el 85% de los costos. Entonces, la pregunta es, ¿se está haciendo algo por mejorar la adquisición de crudo? Y la respuesta es no. Parece que no. O sea, en lo absoluto.
no hay nada. Claro, Entonces, estamos yendo a discutir por 4% que es necesario, pero no es el tema de fondo. El tema de fondo es el 85%. claro. Si usted me menciona que había un informe que recomendaba la salida de 900 empleados, trabajadores de Petroperú, eso nos lleva a la pregunta de ¿cuántos trabajadores tiene Petroperú? Era alrededor de 2.900, pero lo que recomendaban era 2.000. Eso es lo que recomendaba. Pero ese informe decía algunas cosas más. Decía, por ejemplo, el producto tiene tres tramos: el ramal norte, el tramo 1 y el tramo 2. El tramo 1 va de San José, Salamuro a Sarenitista. ¿Qué tiene el informe? Cierre ese tramo, porque por los constantes problemas que hay en el tramo, eso significa ingresos indebidos para Pedro Perú. Se cerró en los productos. ¿Qué más decía? Venda activos, venda activos no productivos. Por ejemplo, edificio principal. Lo anunciaron en 2024 y después se callaron. Sí, claro. Eso no lo va a hacer este gobierno. No es que con eso solucione problemas. Ayuda, ¿no? Para hacer sonar 200 millones de dólares, pero das una señal que está yendo en sentido correcto y los acreedores te empiezan a creer. Pero eso tampoco va a ser este gobierno. Entonces, el transformador que le llamado Cheers Transformation Operation, que es lo que van a contratar, es una declaración lírica. Puede ser el informe sobre el informe, que ya sabemos que hay que hacer. Y luego, la ejecución de ese informe, ya no hay tiempo, porque el informe se va a tomar tranquilamente 6 meses. Estamos hablando del fin de abril de 2026. Claro. ¿Y cuál es la verdadera producción de la refinería de Talara? Mira, la capacidad es 95.000 barriles diarios. Aspiran este año será con 81.000. Y está bien, 81.000 está bien, pues significa que la planta trabaja permanente al 90%. Pero con 81.000, con el margen que tiene, la recaudación no alcanza para pagar servicio de deuda, gastos repetitivos y gastos de venta. Ahí está el problema. Tiene que bajar deudas. Con eso tienes aire, te conviertes ya en una posibilidad de ser competitivo y ser atractivo para alguien que quiera comprar. Y estas inyecciones de dinero que ha dado los gobiernos a Petroperú, ¿no han servido para aminorar esta deuda? ¿O a No, qué ha sido destinada? en lo absoluto, a pagos de corto plazo. ¿Por qué? Por ejemplo, este año tiene un déficit de capital de trabajo, es decir, lo que recaudo sobre lo que tengo que pagar en los próximos 12 meses, le falta 2.200 millones de dólares. Y eso lo vendió arrastrando así desde el 2022. Cada aumento de capital o cada préstamo sea para pagar las obligaciones de corto plazo, pero las obligaciones de largo plazo es lo que es el hueso de la deuda. Y ahí no se ha tocado porque no ha alcanzado la plata. Claro. Entonces, tiene que ir a bajar drásticamente las obligaciones de largo plazo. Pero cuando se da estos salvatajes de los gobiernos a Petroperú, ¿no se especifica que sea destinado a este pago o simplemente se le entrega y Petroperú dispone? Así es, exactamente lo que tú has dicho. Se entrega y dispone. ¿Hay alternativas? No. ¿Por qué? Porque como tienen déficit de capital de trabajo, le den a proveedores, o sea, le den a aquellos que le dan el insumo a producir. Si no le pagan, no hay insumo, no hay producción, pero la situación se agarra. Eso es, o sea, son partes sin entrar a la discusión de fondo. Nadie quedó entrar al tema de fondo. Yo este tema que te estoy diciendo, lo conversé con Mito Neo en agosto del año 2022. Él me convocó al MEF conjuntamente con el presidente de la empresa de ese tiempo, Humberto Camboya. Yo le manifestaba eso. Van a necesitar más dinero. Y Humberto Camboya, el presidente, me decía, no, el día que pido un sol me voy.
Estamos hablando de agosto de 2022. Claro, En octubre de 2022 no pidió un sol, pidió 1.000 millones de dólares y se fue. Entonces, nadie ha querido reconocer lo que estoy contando, que lo he hecho público. Entonces, nadie ha querido reconocer el verdadero problema, porque eso significa que el Estado va a tener que asumir gran parte de la deuda que si en ese tiempo se hubiera hecho, en este momento tuviera otra situación. claro. Pero la única forma de recuperar es vendiendo. No hay otra. Y, Lo otro es fondo perdido. usted mencionaba que se venía aplicando esta política de parches, ¿no? Y que no Así se, es. y que no se cerraba la herida, ¿no? Estos parches son momentáneos. Hay una forma de que desde el Ejecutivo se tome en cuenta que la política no va por ahí, que la política a aplicar no va por solamente poner parches, pero eh, si la idea está clara, ¿no? Usted lo está explicando, ¿por qué no se aplica? Porque eso tiene un correlato. Si pongo plata, ¿cómo recupero? Entonces, en cada parte, si luego la idea se diluye, si yo planteo la solución integral, luego vendo y recupero, es el tema político sensible. Ujú. No quiero decir que voy a vender. Entonces, como no quieren decirlo, sencillamente sigo con la política de parches hasta que venga el nuevo gobierno. Esa es la estrategia. O Todos sea, los mismos problemas están en lo mismo. pateas el problema para el siguiente gobierno. Así es. Mira, tan es así, Carlos. En agosto de 2024, el ministro Arista les dio una línea de crédito de 1.000 millones de dólares, lo cual se sumaba a los 1.000 millones de línea de crédito, y a los 300 millones de otros apoyos que dieron. 2.300 millones de euros. Agosto de 2024. ¿Qué decía su decreto de urgencia? Que eso debía devolverse en el 2025. Eso lo dijo en agosto de 2024. Noviembre de 2024, menos de 3 meses después, el mismo Arista, en la ley de presupuesto, ¿qué hace? Como la ley de presupuesto viene atada a la ley de endeudamiento, en la ley de endeudamiento puso un artículo que dijo que estos 2.300 se paguen en diciembre de 2028. ¿Qué más evidencia que estoy pasando el problema de todo gobierno? Imagina, Claro, en agosto digo que paga el 25 y en noviembre digo que paga el 28. La tenían clara. claro. Pero entonces, siendo fríos, la medida es liquidación. A estos momentos no se va a liquidar, porque la liquidación significaría que la caja fiscal se haga cargo de todo. Son 7.900 millones de dólares. La caja fiscal no aguanta eso. La idea sería la que te digo, con una solución a largo plazo. A mi nueva deuda con patrimonio del Estado se va a vender. Pero este gobierno lo va a hacer. ¿Qué va a ocurrir? Otro parche, probablemente otro parche en marzo. Tú decías, cada vez que llega octubre, y bien lo decías, cada vez que llega octubre se habla de salvataje. ¿Por qué? Porque los vencimientos con los acreedores extranjeros vencen en junio y diciembre. Entonces, ¿por qué se va de octubre? Porque acerca vencimientos por 170 millones de dólares en diciembre. No hay caja. Por eso que empieza a hablar de octubre. Claro, sí, Y pues. en marzo empieza a hablar nuevamente de salvataje. ¿Por qué? Porque es el vencimiento de junio. Esa es la razón Claro. por la cual ocurren estos anuncios. Ya es un tema cíclico, ¿no? Claro, Respecto al tema Petroperú. claro, por supuesto. Y entonces, ¿cuál es el discurso? Vamos a vender más, no dicen cómo. Vamos a reducir costos, no dicen cómo, porque el principal elemento de costo es el crudo. Está bien, despliegue personal, de repente hay 900 personas que te ofrecen la gestión, ayuda a reducir, por decir, de 4% a 2% de los costos, y 85% quiero todo. Claro, ¿Quién se responsabiliza? Ese es el gran problema de todo esto. claro. Usted menciona que la política va por patear el problema para el siguiente gobierno. Estamos en un año preelectoral y seguramente va a ser tocado el tema. ¿Usted cree que el tema Petroperú va a ser abordado por
la mayoría de candidatos o no es un tema muy popular? Yo creo que no lo voy a tocar, o van a haber expresiones, digamos, de este mismo de derecha. Liquide, va a decir, pero eso sin ningún fundamento técnico. No es tan fácil liquidar. Y por el lado centro-izquierda, toca decir, no, es una especie de estrategia. Las versiones son completamente sesgadas y desinformadas. Yo creo que no se ha tomado en serio el problema. El problema se va a tomar en serio con el próximo gobierno, con inicie gestión. Mientras tanto, se va a decir cualquier cosa, porque yo veo que hay mucha desinformación. Mira, hasta los diarios económicos, Carlos, hace unos días se decía lo siguiente: el ministro Montero fue a Londres con el ministro de Economía. Se han acercado 6 bancos a renegociar la deuda. Las revistas especializadas exaltaron esa afirmación. Pero lo que no se decía, que esos 6 bancos es parte de una deuda de 800 millones de dólares, que es un conjunto de bancos que en conjunto prestaron 800. Sirve, pero el tema es 800 sobre 7.900. Entonces, con esos 800 que van a refinanciar, ¿soluciona el problema de 7.900? No. Entonces, la propia prensa económica sirve de caja de resonancia. ¿Por qué? Porque sencillamente no hacen análisis de detalle. El análisis de detalle está en los estados financieros auditados. Y lamentablemente no se quiere leer, porque eso cuesta tiempo, cuesta conocimiento. Claro. Entonces comenzó a hacer caja de resonancia. Ya están refinanciando. ¿Qué están refinanciando? 800 de 7.900. Claro. El día que me digan, solo refinanciaron 3.000, que es casi el 50%, diría, qué bien, vamos bien. Claro, yo recuerdo que cuando se designó al señor Narváez fue duramente cuestionado porque algunos especialistas lo responsabilizaban de la situación por la que atraviesa Petroperú, porque él había, digamos, participado en esta institución. ¿Cree usted que sea Narváez o sea otro funcionario, la situación en Petroperú simplemente va a seguir igual? A estas alturas sí, cabrón. Tú puedes hacer un delinquín y si no le baja la deuda, va a seguir el problema. Pues la cosa es sencilla. Lo que recaudas no alcanza para pagar deuda y pagar costos. Es el tema. Entonces, algo tiene que bajar. Y ese algo que bajar es deuda. Cuando baje deuda, la situación cambia. Pero el interrogante es cómo baja deuda. Alguien tiene que asumir gran parte de la deuda. Y los privados no lo van a asumir. Tiene que asumir el Estado. Y me hacen interrogante y recupera, solo lo entiendo. Claro. Así es la cosa. Para ir terminando, ¿hay algún estimado de cuántos salvatajes se le han dado a Petroperú? Claro que sí. Mira, entre aumento de capital, que ha habido varios, PPK, Bruneo, Arista, en total pusieron 2.875 millones de dólares. Si eso le sumamos las líneas de crédito que ya empiezan a pagar, suman 5.177 millones de dólares, lo que el Estado ha apoyado a Petroperú. 5.177. Imagínate lo que se podía hacer en el presupuesto de la República con eso. Con todo el presupuesto de un ministerio, habla de 150 o 200 millones de dólares. Acá vamos a 5.177 millones de dólares. Eso Claro. es. Claro, es un problema grande que parece que fuese un globo que no se deja de inflar. Ahora, y con esta pregunta terminamos la entrevista. Hay algunos ministros que han descartado un nuevo salvataje, al menos este año, a Petroperú. ¿Usted cree que en los próximos días esta postura cambie y se dé? ¿Es necesario? Se va porque es necesario. Estamos hablando de los ciclos que tú mencionas correctamente. Estamos en octubre, viene diciembre. En diciembre hay que pagar servicio de deuda.
170 millones de dólares entre bonistas y acreedores de bancos europeos. Hay, no hay. El año pasado hubo, no hubo. Por eso que en septiembre ahorita salió con decreto de urgencia. Eso es lo que va a ocurrir. Y ten cuidado en leer con detalle la ley de presupuesto que se promulga en noviembre. ¿Por qué? Porque todo el mundo lee cómo se distribuye los fondos públicos, pero nadie lee qué van a leer en el documento que se anexa. Claro. Y ahí es donde ahí van sencillamente los mensajes ocultos. Y es la letra chiquita. Ya el año pasado nos han hecho que pasa 2.300 millones de dólares para que vaya el próximo gobierno el 27 de noviembre. Bueno, Petroperú parece que está destinado a ser un fierro caliente siempre para todo gobierno, ¿no? Y esperamos, como usted señala, qué postura puede tomar un próximo gobierno respecto a esta institución, bueno, y también qué postura van a mostrar los candidatos en este año preelectoral, ¿no? Vamos a ver cómo se da el tema y si es que, en verdad, como usted señala, en algunas semanas se puede oficializar simplemente un nuevo salvataje a Petroperú. Ingeniero Gutiérrez, queremos agradecer la entrevista. Muchas gracias, Carlos. Ha sido una conversación amena. Tú estás informado y sirve para ilustrar a la ciudadanía. Bien, muchas gracias, que tenga buen día. Estuvo con Bueno, nosotros el ingeniero César Gutiérrez, ex presidente del directorio de Petroperú, quien hacía un análisis de la situación de esa institución que parece estar condenada a simplemente recibir salvatajes de parte de los gobiernos a fines de año. Porque nos mencionaba, ¿no? Estos salvatajes siempre se dan en esta época porque no llegan a fin de año, ¿no? Y lo más probable es que terminen en rojo. Y para prever esta situación, el gobierno va simplemente que tener que meterse las manos al bolsillo y desembolsar una nueva cantidad millonaria, seguramente, de dinero que sale de los impuestos de toda la ciudadanía.